¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. Vamos a esperar 5 minutitos más porque tardaron en subir el link, así que comenzamos a 6:15. Buenas tardes. No hay problema. Me avisan si hay mucho eco, mucha interferencia. No, ahí está bien. Bueno, comenzamos, chicos. Pienso que ya no va a entrar nadie más. Vamos a proyectar. Les cuento que esta es la última clase de la cátedra. Las 2 o 3 que quedan se van a dar ya el año próximo a partir del 15 de febrero. Y los trabajos prácticos, estén atentos. Doctora, ¿qué teóricas estarían faltando?
patología de los maxilares, osteopatías, y ay, no me pidan más. Pero son 2 o 3 nada más. Ya dio la doctora Ana María Sonos el tema de discrasias sanguíneas. No, creo que no. No. En este tercer módulo creo que no. Bien, esa es otra. ¿Cuál? No recuerdo. Sí, son 2 o 3 clases nada más que faltan. Aquí, con esta otro componente del sistema estomatognático, es fundamental que ustedes manejen de todas las patologías que tienen que conocer, manejen la última, que es el síndrome de disfunción. Bueno, comenzamos nomás, chicos. Este tema corresponde a la bolilla 19 del programa, al tema 19 del programa, que corresponde a todas las alteraciones de la articulación temporomandibular, tanto comunes a otras articulaciones como la patología central a la que tenemos que llegar a manejar con gran habilidad es el síndrome de disfunción doloroso temporomandibular. Ese está originado por alteraciones en la oclusión, que el doctor Costen fue el primero, esperen chiquitito, bien, fue el primero en relacionar los dolores de oído, ahí vamos. Saben que la articulación temporomandibular es una articulación muy común, no tiene las características de las otras articulaciones, que cada una trabaja en forma independiente y tienen un límite de movimientos que esta articulación no los tiene. Realmente por eso se dice que es una diartrosis bicondilia, porque son la ATM, a pesar que le ponemos con singular la articulación temporomandibular, se refiere a la derecha y a la izquierda como un solo sistema. Está formada por 2 articulaciones y cada una por 2 cóndilos, el cóndilo del temporal y el cóndilo del maxilar. En cuanto a la anatomía y a la arquitectura de la articulación temporomandibular, creo que ustedes ya lo vieron, vamos a hacer un ligero repaso. Así, usted sabe que está compuesta por 2 superficies óseas, que es la cavidad glenoidea en la parte superior y el cóndilo del temporal, y la otra estructura ósea es la inferior, que es el cóndilo del maxilar, de la mandíbula. Ambas están separadas por un cartílago, un menisco que es de fibrocolágeno, no es tejido cartilaginoso. En todas las otras articulaciones se le dice un fibrocartílago. Este es de fibrocolágeno, por eso se producen, ahí les dejo unos links para que vean unas diapositivas espectaculares en cuanto al movimiento, desplazamiento, y cómo solo el organismo corrige algunos defectos, que no los voy a proyectar ahora, si no se nos va a hacer larguísimo, pero les dejo los links como para que saquen un fotito y visiten esos lugares en internet en cuanto a la funcionalidad de la articulación temporomandibular. Entonces estaba el menisco interarticular, la zona retrodiscal, también llamada de Fischer, o bilaminar, que es una zona riquísima en vasos y nervios. Es la que le da la inervación e irrigación principal a la articulación en su totalidad. Cuando hay pérdida de la dimensión vertical, ustedes ya lo saben, ya deben haber tenido técnica de prótesis, disminuye la altura superior, inferior, entonces el cóndilo retrocede y aplasta esa laminilla bilaminar, vasos, nervios. Es una situación a veces poco dolorosa cuando la pérdida de esta dimensión va en forma gradual, no es brusca, y se va modificando la estructura de la articulación. Por eso es fundamental que siempre el paciente tenga bien restablecida la altura anterior o dimensión vertical, porque si no, el cóndilo retrocede y aplasta, se produce una isquemia y posterior daño de esas superficies articulares. Está compuesta por el lado superior del pterigoideo externo, que se inserta en el menisco, y el as inferior, que se inserta en la cara anterior
la mandíbula, del cóndilo mandibular, y normalmente trabajan en forma conjunta, pero hay determinadas patologías que hacen que incordinen la tracción de ambos músculos y se desacomode o se desordene el orden normal que tienen los desplazamientos anteriores y laterales de la mandíbula, ¿no? Así que son los dos haces del pterigoideo externo. La cavidad glenoidea es la cavidad articular superior, la cavidad, ya les dije, la parte superior, queda un espacio, disculpen, entre el disco y la almohadilla de Fischer, queda un espacio articular superior, hay un espacio articular inferior, la cápsula que ustedes ya creo que la deben conocer por anatomía, cuáles son los límites superiores e inferiores de la cápsula, que encierran totalmente este sistema, y esa cápsula está tapizada internamente por las sinoviales. ¿Qué son las sinoviales? Ese tejido que produce líquido que lubrica para que la funcionalidad de la articulación sea óptima. Pero acá quiero remarcarle algo. Inmediatamente debajo del periósteo o del fibro, de la cobertura fibrosa del cóndilo del maxilar inferior, existe un pequeño cartílago que le llaman cartílago de crecimiento. Ahí yo les puse en rojo porque es fundamental cuidar ese cartílago en los niños principalmente, cuando hay traumatismo, cuando hay sospechas de artritis reumatoidea, porque si se produce daño de ese cartílago, no se produce el crecimiento anteroposterior de la mandíbula. Es decir, hay una disminución o falta de desarrollo de esa mitad mandibular. Así que, bueno, con esto ya tenemos un repaso de la estructura de la articulación temporomandibular y el funcionamiento. Esto es lo que yo quiero que hagan una fotito, porque están muy buenos los movimientos, cómo se produce perdón, chiquitín, el desplazamiento coordinado del menisco con el cóndilo en los movimientos de apertura y cierre, lateralidad derecha e izquierda. Están esquematizados perfectamente. Los otros componentes de la articulación temporomandibular son los músculos elevadores, depresores, propulsores, y para los movimientos de lateralidad hay uno solo que se contrae en forma alternada, dando lugar a los movimientos de lateralidad. A los músculos elevadores son el temporal, macetero y pterigoideo interno, los depresores miloioideo, genioideo y vientre anterior del digástrico. Los propulsores es la contracción simultánea de los dos pterigoideos externos, y cuando alterna la contracción de los pterigoideos externos, se producen movimientos de apertura, cierre, propulsión, retropropulsión y circunducción, que es el único movimiento que, es decir, es un movimiento de giro sobre su eje en los movimientos de lateralidad. Así que tiene una riqueza en movimientos que no la tiene ninguna otra articulación. Está irrigada por la arteria maxilar interna y temporal superficial, que son ramas de la carótida externa, y están inervadas por el nervio aurículo-temporal. Le nombro todas estas estructuras porque a partir de estas estructuras se van a originar los diversos tumores benignos o neoplasias malignas y benignas que van a sentar en la articulación temporomandibular y que no la vamos a ver en esta oportunidad, porque eso es capítulo aparte, algo que tienen que indagar ustedes en forma particular, pero ya se les dio las características individuales de los tumores benignos y malignos en las clases de tumores, así que pueden ser los tumores de origen óseo, de origen cartilaginoso, de origen fibroso, arterial, nervioso, así que de cualquiera de las estructuras que componen la articulación temporomandibular se pueden originar estos tumores benignos o malignos, que no lo vamos a ver en esta oportunidad.
En cuanto a la semiotecnia, lo más importante en esta oportunidad en el estudio de la articulación temporomandibular es el interrogatorio, es decir, motivo de la consulta, aunque a veces haya un interrogatorio muy marcado, el profesional, si no es odontólogo y conoce el motivo de esta patología, el paciente es derivado al neurólogo, al traumatólogo, y no encuentra el motivo de su dolor persistente de cabeza, de nuca, de oído, de base de lengua, cuando nosotros como odontólogos lo vamos a manejar e identificar inmediatamente. Motivo de la consulta. ¿Qué es lo que qué siente? ¿Desde cuándo? ¿En qué momento se exacerba la sintomatología? Si fue tratado anteriormente por situaciones similares, si hay dolor, usted le tiene que ayudar al paciente para que lo caracterice perfectamente al dolor. Si es propio de la articulación temporomandibular, es decir, si duele cuando él va a masticar o cuando va a dormir, si está localizado en la articulación temporomandibular o lo localiza en músculos y otros sitios. ¿Cuánto dura ese dolor? Si puede darle una intensidad baja, mediana o alta. ¿Con qué frecuencia aparece? Si le duelen otras articulaciones cuando nosotros sospechemos una artritis reumatoidea. Si presenta zumbidos en el oído. ¿Qué hábitos presenta en referencia a su actividad masticatoria? Morder lapiceras u otros objetos, comerse las uñas, que es lo que nosotros llamamos onicofagia, masticar chicles. Ahí hay una exigencia extra, porque no solamente se activa en los momentos de la masticación. En los momentos del habla, la actividad de la articulación temporomandibular es muy light, es muy liviana, no es traumática, no hay sobrecarga, pero sí durante la masticación hubo estos hábitos en donde se exagera la fuerza masticatoria. Podemos descubrir por el examen de sus elementos dentarios, porque el paciente a veces no reconoce que presenta bruxomanía, pero nosotros al observar las superficies oclusales, los bordes incisales de los elementos dentarios, vamos a ver que hay una pérdida total del esmalte, ya se puede visualizar la dentina en la parte central, y aún así el paciente le va a decir, yo no aprieto, no hago chillar los dientes de noche, yo no soy bruxómano. Bueno, entonces veamos con una placa de relajación y en la próxima de mi cuenta, en una hora, cuántas veces trató de apretar los dientes. O el paciente encuentra o cree que es normal vivir con los dientes apretados. Esa es una condición patológica. Eso hay que enseñarles y demostrarles que los dientes, tenerlos apretados todo el día es patológico. Lo normal es que estén en inoclusión y haya una separación de 2 a 2,5 milímetros entre las arcadas superior e inferior. Así que la verdad que en esta pandemia es impresionante la cantidad de casos de bruxomanía, por lo que nos vimos obligados a colocar una placa miorrelajante, porque tenemos un instinto, es decir, animal, de ante tensión, miedo, apretar los dientes. Es lo primero que hacemos y es una manía inconsciente. Así que nuestra función es hacerla consciente y reeducarlo al paciente para que descargue corriendo, saltando, practicando boxeo, lo que él quiera, pero no apretando los dientes. Lleva tiempo, pero en las personas jóvenes se consigue, porque realmente las personas jóvenes tienen una ambición mayor a la que teníamos nosotros de tener una dentadura perfecta. Así que cuando nosotros le mostramos que una bruxomanía, aparte de desgastar el borde incisal, fisura el esmalte totalmente, que con los años ese esmalte se pone más amarillo que lo normal, el paciente toma todos los recaudos como para abandonar ese hábito. ¿Mm? Bueno. ¿Y cómo llegó a nuestro consultorio? Si ya pasó por el clínico general, por el otorrino, por neurólogos, por traumatólogos, normalmente los médicos ahora están más conscientes de hace 10 años atrás de que los dolores de cabeza, de dolores de cervicales pueden estar originados
por el bruxismo en ese paciente. Luego del interrogatorio, la inspección tanto de la zona de la articulación temporomandibular, piel y la oclusión, por supuesto la oclusión con todos los movimientos en apertura máxima, en céntrica, lateralidad derecha e izquierda, en propulsión de la mandíbula, en toda posición tienen que ver si se dan los parámetros básicos de oclusión, que lo deben estar cursando en este año y ya deben saber lo que es la trayectoria canina, la desoclusión canina, es decir, cómo están diseñadas ambas arcadas para protegerse. Así que oclusión es fundamental para que ustedes puedan detectar qué es lo que está pasando en ese paciente. Podemos hacer palpación de la articulación en las posiciones que ya les nombré, de los músculos masticadores, tanto dentro de cavidad bucal, pterigoide interno, o apófisis coronoide, para ver si hay dolor del nacimiento del temporal, como por palpación de los músculos masticadores a través de la piel. La ocultación, que puede ser simple o con estetoscopio. Puede ser el paciente, doctora, yo siento que me suena, siento que me hace el ruido, pero si ustedes no lo llegan a escuchar, lo afinan, aumentan, captan con mayor precisión el sonido con un estetoscopio. Y dentro de los exámenes complementarios, lo primero que se pide es radiografía. Actualmente viene una tomografía axial computada, especialmente para maxilares, le llaman CONBIM, es un espectáculo, realmente yo a esta altura de mi vida, para estudiar las estructuras óseas duras, no dentales, ósea, estructura o relación diente de hueso, la CONBIM. Es espectacular, vienen diferentes cortes, ya les voy a mostrar cómo hay cortes axiales, frontales, sagitales, y la imagen en 3D que la pueden manipular con la computadora, girar la cabeza hacia la dirección que ustedes quieran, observar con mayor detalle la estructura anatómica. La resonancia magnética nuclear, cuando necesitemos estudiar tejidos blandos que rodean esa articulación. La ecografía, la verdad que está poco usada, nuestra cátedra en particular la usa muy poco en la articulación temporomandibular. Se puede hacer biopsia por punción y dentro de los exámenes del laboratorio, prueba de látex si se sospecha de algún tipo de artritis, artrosis, hemogramas y eritrosedimentación para ver si es de origen infeccioso. Estas incidencias ya no están en uso porque entre la CONBIM y la resonancia magnética nuclear las imágenes son espectaculares. Existía la radiografía transcraniana de ATM que da este tipo de imagen. Pueden visualizar la relación del cóndilo del temporal, cavidad glenoidea, y cóndilo del maxilar, la relación en oclusión céntrica. En este paciente, en apertura máxima, ambos cóndilos tienen que quedar enfrentados. En este paciente hay un ligero adelantamiento, el cóndilo del maxilar lo adelanta el cóndilo del temporal, puede ser por una luxación o porque hay una hiperlaxitud de los ligamentos que rodean a la articulación temporomandibular. Es decir, que puede ser fisiológico, porque el paciente tiene los ligamentos muy laxos y es impresionante cómo puede abrir la boca, o porque se produjo una verdadera luxación en paciente con ligamentos normales. También se pedía este tipo de radiografía, se pedía radiografía de articulación temporomandibular en oclusión céntrica y en apertura máxima. Y estos eran los esquemas. Oclusión céntrica similar a la que vimos recién, y en apertura máxima. Esta es una imagen normal. Los dos cóndilos quedan enfrentados. Oclusión céntrica y en apertura máxima, como ven en los esquemitos. En este caso ya hay una laxitud de los ligamentos donde el paciente abre la boca normalmente y se desplaza es decir, abre la boca enorme para que el cóndilo quede en esa posición, o hay una
luxación en un paciente normal. La digital, actualmente no ha cambiado esta radiografía, viene mucho más definida. Estas fueron de los primeros aparatos digitales que cuando un paciente venía con una luxación del maxilar, se hacía primero una panorámica para ver si no había algún tipo de fractura o fisura antes de hacer la reducción de esa luxación. Es una maniobra bastante dolorosa, hay que tener mucha fuerza, y se imaginan si estaba fisurado el hueso y hacen esa palanca para reposicionar, es tremendo, los terminan de fracturar. Este es un TAC, una tomografía axial, esta también es una vista de un TAC, este es de un paciente mío, que vino ya con esta radiografía, ya el traumatólogo le dijo no se toca, se deja ahí, porque trabaja en allá en el Mercofruit, sintió que empezaban a gritar las personas afuera, él estaba en la oficina, sale para ver qué pasaba y recibió, como dice él, por culpa de un papazo. Se empezaron a apedrear, entre paréntesis, con papas, y justo le dieron en la mandíbula y produciendo esa fractura. No se le hizo nada, solamente alimentación blanda, no masticar nada durante un mes, y se le formó el callo óseo, uniendo los dos segmentos porque tenían una ligera relación. Mientras se mantienen relacionados, el callo óseo se estructura, se forma. Cuando se pierde la relación, ya tienen que ir a cirugía para alinear esa fractura. A este pacientito no fue a cirugía. Esto es lo que yo le decía. Ustedes solamente piden, solicito combin de articulación temporomandibular derecha e izquierda. Para la combin tienen que decir qué localización, es decir, si van a pedir de maxilar inferior, zona premolar molar derecha o zona anterior y el motivo. Es decir, para que el técnico la apunte con mayor precisión. Puede haber un corte, no puede haber, lo mandan con cortes axiales, es decir, horizontales, coronal, cuando es vertical el corte, pero de derecha a izquierda, sagital, es vertical, pero de adelante hacia atrás, y se pide a boca cerrada y a boca abierta. Llegan a visualizar. Esta es en oclusión céntrica y esta es en apertura máxima. Open mouth es boca abierta. Se pide derecha e izquierda. La secuencia de arriba son derecha y la de abajo es izquierda. Ahí se visualiza bárbaro realmente la cavidad glenoidea, la estructura del cóndilo, las superficies articulares, son imágenes espectaculares, que paga el paciente no un poquito más, quizás el doble de una panorámica o de una de ATM simple, pero las imágenes tienen una definición perfecta. Pero lo que es esta en 3D, que viene en el mismo programa, es buenísima, porque aparte trae incorporada una lupa que ustedes pueden ir con la lupa visualizando las diferentes estructuras de tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, cóndilo y apófisis coronoide. No hay nada, absolutamente nada. A esta altura se ve el nervio mentoniano ya cuando aparece o se dirige hacia la superficie a nivel del mentón, pero la combin es una imagen completísima. Esta es la otra imagen que también le dan en combin, tridimensional, en donde pueden irse haciendo girar la cabeza, el cráneo, acercarla, alejarla, pero verlo desde todo ángulo para mayor precisión. Son espectaculares. Llegan a ver el grado de definición que tiene, pero es de tejidos duros. Ustedes no pueden saber qué está pasando con los tejidos blandos. Llegan a ver, miren esa fractura, que a veces por superposición de imagen con una radiografía común no se la visualiza. Con un TAC se la ve perfecta. Pero ustedes tienen que indicar hacia dónde, qué zona en especial necesitan visualizar. Ahí les dejo otro link, que si quieren sacarle foto a la pantalla, que tiene un despliegue en cuanto a las características de esta tomografía de ascónico con BIM, hermosísima. Acá les hago la aclaración.
La información diagnóstica obtenida de una tomografía está limitada a la morfología de los componentes óseos de la articulación, integridad del hueso cortical y a la producción o destrucción de hueso subcortical. Para la evaluación de anormalidades de tejido blando, la imagen por resonancia magnética sigue siendo obligatoria. Así que si ustedes sospechan algún tumor de origen de tejido blando, tienen que pedir una resonancia magnética. Bien, o para ver la integridad del disco articular de la cápsula, musculatura y otros componentes blandos. El pedido es muy simple, poner el nombre del paciente, la obra social, si tiene una cobertura social, y se solicita estudio con BIM de articulación temporomandibular derecha e izquierda en oclusión y apertura máxima. Y ahí le van a dar las cuatro imágenes por cada articulación derecha e izquierda. Normalmente tienen que poner el motivo para que el técnico sepa cómo va a angular el rayo para poder detectar el supuesto motivo de pedido de este ataque. Bueno, ahora entramos a la parte de patologías. ¿Cómo la dividimos? ¿Cómo las agrupamos? ¿Cómo las ordenamos? Las más comunes son las traumáticas, que puede producir en cualquier otra articulación, contusión, es decir, es solamente golpe, sin rotura de nada, que puede dar lugar a una hidroartrosis o acumulación de líquido sinovial o líquido, o una hemoartrosis o acumulación sanguínea dentro de la articulación. Puede producirse una subluxación o esguince, que es como le llamamos en otras articulaciones, las famosas esguinces de tobillo. Luxación cuando hay pérdida de la relación de las dos superficies articulares, pérdida total, o fracturas. Eso está dentro del capítulo de las traumáticas. Vamos a ver algo de las infecciosas, que puede provenir las bacterias principalmente a través de la piel por vía directa, por vecindad o por vía hematógena. Por autoagresión, la que más me importa es la artritis reumatoidea, que la tienen que saber los papás. Si su niño tiene menos de 12 años, donde no tiene totalmente desarrollado su cara ni los maxilares, tienen que actuar con rapidez para que no se produzca el daño de ese cartílago de crecimiento que yo les mencioné. Pueden ser degenerativas, que son las artrosis. Ustedes saben que todo lo que termina en osis es degeneración. Y la parte de tumores, que ya le hablé y no la vamos a ver en este capítulo, y menos las malformativas, porque las malformaciones de la articulación temporomandibular forman parte de muchísimos síndromes, muchísimos. Pero quizás lo menos dañado sea la articulación, porque los síndromes que yo les menciono son síndromes muy deformantes, muy mutilantes, así que ahí está comprometida la articulación temporomandibular. Y el que nos interesa sobre madre negra y tenemos que saber diagnosticarlo y saber tratarlo es el síndrome de dolor y disfunción temporomandibular, que yo ya les nombré al comienzo. Dentro de las artropatías traumáticas, puede ser producida por una fuerza exterior muy frecuente en los deportistas, en los jóvenes, como fuerza única y violenta sobre la articulación o mandíbula, como es una trompada. Puede ser persistente y lenta, como es para que se instale este síndrome de disfunción, o por tracción o distensión, que suele ocurrir cuando se hace la extracción. Ahora no tanto. La verdad que ahora la extracción de un tercer molar entre las fresitas quirúrgicas para eliminar el hueso que está tapando ese elemento retenido y las fresitas o piedritas de diamante para fraccionarlo al tercer molar, ya no se produce tanto daño en la articulación como se producía 40 años atrás, que se hacía la extracción con cincel y martillo. Era tremendamente traumática esa articulación. No solo traumática, el paciente tenía que abrir la boca más de lo que podía para poder hacer la extracción, así que quedaba de cama un mes y medio, porque sentía que le había pasado un camión realmente por el grado de traumatismo que sufría en esa extracción. Pero ahora con la tecnología se avanzó un montón y realmente después de una cirugía de terceros morales se coloca un corticoide, el paciente está
ese día y al otro día como si nada le hubiera ocurrido. Así que la tecnología y el avance en la medicina realmente es excelente. Las lesiones que se pueden producir por esta trompada o este golpe único son, ya les nombré, hidroartrosis, que sería la más leve, hay acumulación en todo el compartimento intraarticular. La hemoartrosis ya es un poquitito más peligrosa si se llena de sangre. Sí tienen que ir a un traumatólogo porque esa sangre después puede estar reemplazada por hueso y se produce una artrosis fibrosa u ósea que va a quedar el paciente imposibilitado de abrir completamente la boca. Puede haber distensión y laceración de la cápsula o de los ligamentos o sinoviales o de aplastamiento o desgarro del menisco. Sí, pueden haber todo ese tipo de daños que el traumatólogo va a hacer los estudios inmediatamente para tomar los recaudos para que no se produzcan daños o secuelas posteriores en ese paciente y más si es joven. La subluxación o también esguince unio bilateral, que puede ser fisiológica, como yo les dije, hay pacientes que cuando bostezan o cuando abren mucho la boca, quieren cerrar y no pueden, pero ellos saben que ayudándose con la mano y haciendo determinados movimientos, saltan ese cóndilo del temporal y pueden reacomodarlo y recolocarlo al cóndilo de maxilar en su posición. En esa subluxación también puede producirse lo mismo, distensión, laceración de la cápsula, ligamentos o sinoviales, aplastamiento o desgarro del menisco. Va a haber dolor, disfunción, el paciente le va a costar abrir la boca, tumefacción, trismus, es la imposibilidad de abrir la boca temporaria y dolorosa. Y el tratamiento, aparte de todos los estudios radiológicos para descartar cualquier tipo de fractura o resonancia para ver la lesión de los tejidos blandos, analgésicos, antiinflamatorios, una vez que pase todo el proceso a limitación de los movimientos y una vez que esté desinflamada la zona, empezar con fisioterapia para volver a darle cierta elasticidad a toda la estructura. La luxación o dislocación anterior, si es posterior o es superior, es competencia del neurólogo y del traumatólogo, porque hay casos en donde el techo de la cavidad glenoidea es muy finito y ante una trompada que va dirigida de abajo hacia arriba, el cóndilo penetra en la cavidad craneana, ahí ya nosotros no tenemos ninguna incumbencia, tenemos que dejarlo al traumatólogo, por supuesto, junto con el otorrino, todo un equipo médico para poder recolocar ese hueso maxilar sin causar daños en la masa encefálica. Así que la luxación que nosotros vamos a manejar es la anterior. En la dislocación anterior, la boca queda abierta, con o sin desviación de la línea media, según sea uni o bilateral. Es decir, si es bilateral, el paciente llega con la boca abierta, perdiendo saliva porque no la puede deglutir, con una cara de desesperación total. Así que ahí normalmente concurren a servicios públicos, hay que rogar que sea varón, odontólogo el que lo atiende, porque para realizar la maniobra de Nelaton, es la maniobra para recolocar esos cóndilos, comprobando anteriormente con una radiografía que no hay ningún tipo de fractura o fisura ósea, se necesita mucha fuerza. El paciente viene con la boca abierta. Si hay desviación de la línea media es porque hubo luxación de una sola articulación, mucho dolor, una ansiedad tremenda y aún una hipercialia aparente. Aparente porque sale la misma cantidad y la misma producción de saliva, pero el paciente no puede deglutirla. Es decir, es tal el dolor que al paciente no le interesa que mojar su ropa con la saliva porque es desesperante el dolor. Para reducir esa luxación está la maniobra del Nelaton. Después de reducirla, se da antibióticos, limitación del movimiento. Antes se les ponía una venda para que el maxilar inferior no se movilice, así que el paciente quedaba vendada toda su cabeza, la cara al descubierto, por supuesto.
pero actualmente el paciente con el dolor que sufrió trata de mover y se alimenta con alimentos muy blandos o líquidos nada más y con pajitas para no movilizar esa zona durante un mes, mes y medio, a veces 2. Y solo con el tiempo va exigiéndose un poquito más o con fisioterapia. Puede ser, se puede producir por segunda o tercera vez, así que hay que hacer una reeducación funcional masticatoria o una cirugía. Yo no la aconsejo porque la cirugía consiste en colocar un fragmento óseo o de titanio aumentando la altura del cóndilo del temporal para evitar que el cóndilo del maxilar avance. Eso es en casos extremos, donde el paciente no puede controlar y realmente necesita mayor tope anterior, mayor altura del cóndilo del temporal, se va a cirugía, pero acá en Tucumán creo que no hay profesionales que la realicen. Y por los golpes, lo último que puede producirse son fracturas. Ya les mostré lo de mi paciente, de todo tipo, según la intensidad del golpe. ¿Cómo es el tratamiento de la luxación? Yo le comentaba, el paciente puede llegar con la boca abierta, no la puede cerrar, con la mandíbula desviada. Si ustedes miran a esta paciente, creo que me pueden decir si está luxada la articulación derecha o izquierda. Está luxada la izquierda, porque la línea media está desviada hacia la derecha, así que la que salió de su lugar es la izquierda. En este caso son ambas. Se verifica, no sé si llegan a ver, acá el cóndilo del temporal, lo primero que se hace es la panorámica. Si no hay evidencia de fracturas o de fisuras óseas, se puede hacer esta maniobra de Nelaton. Este cóndilo quedó totalmente adelante del cóndilo del temporal. En la panorámica ya se puede visualizar. Cóndilo del temporal, cóndilo del maxilar. El paciente sentado en el sillón odontológico, porque tiene que tener bien afirmada su cabeza, y el profesional de frente al mismo, con ambas manos, con guantes, sujeta las mandíbulas de ambos lados, colocando los dedos pulgares envueltos en gasa, ya les muestro bien, tienen que envolverse los pulgares con gasa, porque una vez que salta el cóndilo del temporal, el cierre es abrupto, y realmente si no se lo protege o no retira con rapidez sus deditos, la verdad que quedan bastante golpeados. Es una maniobra que mujeres es muy difícil que lo puedan hacer. Los músculos masticadores tienen una potencia y una hipercontracción tremenda, así que normalmente son odontólogos, varones, lo que realizan esta maniobra y realmente puede ser con anestesia local, y si el paciente por su estado anímico, su estado de desesperación no se deja tocar, y bueno, hay que ir a anestesia general. Se colocan ambas manos sobre la zona premolar-molar, se hace un movimiento de descenso. Cuando el profesional percibe que se descendió lo suficiente, empuja la mandíbula hacia atrás para recolocar el cóndilo del maxilar en la cavidad glenoidea. Así que ahí les dejo otro link donde se ve la maniobra en Nelaton clarita y muy didáctica. Dentro de las fracturas, ahora la desarrollamos, puede ser fractura del cóndilo, de la cabeza intracapsular, cuello cervical o de la cavidad glenoidea. De ambas, yo ya les hablé, hacemos un pequeño repaso nada más aquí. La intracapsular es importante porque puede evolucionar a una anquilosis fibrosa uosa. Si se produce antes de los 12 años, puede afectar el desarrollo mandibular en forma unilateral, signo de Murphy, o bilateral, cara de pájaro. Ya les muestro las fotos, que significa una y otra situación. La fractura cervical puede ser simple, es decir, que se mantengan los cabos en contacto, dislocada, uni o bilateral. Simple es cuando el cóndilo queda en su lugar y por lo que la cápsula queda intacta.
y la mandíbula se desplaza hacia abajo dando una mordida abierta anterior. Eso es lo que primero, la primera manifestación de fractura, le podría decir, es la mordida abierta anterior. Y desviación de la línea media hacia el daño, hacia cuando es fractura, hacia el lado dañado. Cuando es luxación, es hacia el lado sano. Y la fractura es con dislocación, ya sea estructura de cápsula, permitiendo que el cóndilo se desplace hacia abajo y adentro, traccionado por el trioideo externo. Ya tiene que ser un cirujano muy avanzado, muy experto para reducir ese tipo de fracturas. Estas son las fascias que quedan después del daño de los cóndilos. Se daba mucho antes por los nacimientos ayudados con forceps. Se le colocaban los forceps justo en la zona de la articulación para poder hacerlo nacer al bebé, y le dañaban esa cabecita del cóndilo, dañaban ese cartílago de crecimiento. Cuando era bilateral, la mandíbula queda pequeña en relación al maxilar superior, ¿no? Una mandíbula pequeñita, mal desarrollada, es la famosa cara de pájaro. Y cuando es unilateral, es decir, solamente le crece la del lado normal, donde está dañado ese cartílago de crecimiento, el desarrollo es nulo o algo desarrollada la mandíbula se puede presentar. ¿No? Lo mismo acá si yo le digo cuál es la articulación dañada, el lado derecho, si pregunto acá cuál es la articulación dañada, el lado izquierdo, porque la desviación de la mandíbula es como que la falta de desarrollo mandibular del lado dañado arrastra a la del lado sano, ¿no? Acá hay una desviación mandibular hacia el lado izquierdo, aquí hacia el lado derecho. Dentro de las artritis infecciosas, la penetración puede ser directa por una herida, por una inyección intracapsular, por supuesto. En los jugadores sí, es decir, de rodilla, es donde más se hacen las infiltraciones con corticoides. Pero en la articulación temporomandibular ya no escucho que se haga ningún tipo de tratamiento por una infiltración intracapsular. Para disminuir el dolor se colocaba directamente corticoides, pero si no está bien aseptizada la zona o el instrumental, puede haber una colocación con la misma aguja de material séptico. Por vecindad, cuando hay infección de oído, de mastoides o de parotiditis, o por vía hematógena. Acá es tremendo, se presentan los 4 síntomas de Celsius con alteración funcional, desviación de la mandíbula hacia el lado sano. ¿Por qué? A ese le llamamos signo de Bonnet. Recuerden, el signo de Bonnet es en las artritis infecciosas por acumulación purulenta, es decir, intracapsular, que empuja el cóndilo hacia adelante. Es decir, una vez tratado o drenada esa colección purulenta, la ubicación del cóndilo se normaliza perfectamente. El tratamiento es con antibióticos, antiinflamatorios o advenamiento quirúrgico si es necesario. Normalmente se lo hace con una punción, es decir, no incisión y que la colección purulenta salga hacia el exterior, porque a veces se mete en el tejido que rodea esa articulación. Así que se la trata de hacer por punción y aspiración, sacar toda la colección purulenta de esa articulación. Y después está esta artritis, que es muy importante, reumatoidea, porque es una enfermedad que está dentro de las colagenopatías, llamadas también enfermedades de autoagresión. En esta, cuando es un niño quien la sufre, los padres tienen que estar muy atentos de que se le aplique el tratamiento inmediato, rápido, antes de que se dañe ese cartílago de crecimiento. Porque hay una reacción antígeno-anticuerpo atípica, exagerada, ante una infección bacteriana leve. Es una inflamación crónica de las membranas sinoviales. Esos son puntos que quiero que retengan. ¿Cuáles son los tejidos, las estructuras que están dañadas en la artritis reumatoidea?
lo que se altera y lo que da lugar a toda la degeneración de la articulación es la inflamación de las membranas sinoviales, las que crecen sobre las superficies articulares, a las que destruye y reemplaza por un tejido de granulación crónico. Eso quiero que la tengan claro, es de autoagresión, y el tejido afectado o atacado como desconocido, es decir, que los anticuerpos que forma el organismo van en contra de esas membranas sinoviales y estas reaccionan creciendo, invaden la superficie articular y van destruyendo esa superficie, ¿no? Y se va siendo ocupado por un tejido de granulación crónica. En la forma juvenil se llama enfermedad de Still, con incompleto desarrollo mandibular si se daña el cartílago de crecimiento. Si no se la toma tiempo, puede producir frenado o falta de desarrollo mandibular. Y en la forma adulta es la enfermedad de Bovillon. Radiográficamente en un ataque se puede observar achatamiento anterior del cóndilo, irregularidades marginales, condilisis, estrechamiento de la luz articular, es decir, son bastante dolorosas, pero gracias a Dios bastante infrecuentes. Ustedes van a ver chicos con artritis reumatoidea que tienen afectadas todas las articulaciones, menos la articulación temporomandibular. Gracias a Dios, esta articulación es muy poco comprometida en las artritis reumatoideas. Y después esta artritis psoriásica la desarrollo, no por la frecuencia, porque es sumamente infrecuente, sino que estaba dentro del programa, y es una inflamación, pero excepcional. Yo no la vi nunca en la cátedra, no nos tocó nunca en un paciente con psoriasis que tenga repercusión a nivel de las articulaciones. Entonces, se da en personas entre 30 y 50 años, puede comenzar en la niñez, hombres y mujeres tienen el mismo riesgo, el mismo nivel de riesgo. El mecanismo fisiopatogénico, como la psoriasis, también es una enfermedad de autoagresión. No se conoce qué es lo que produjo o qué desencadenó esa enfermedad de autoagresión, así que, pero se la cataloga dentro de la psoriásica, porque se da en pacientes con psoriasis o en pacientes que tienen parientes con psoriasis, produce destrucción erosiva del fibrocartílago y de las superficies articulares. Por ello debe ser tratada por especialistas desde sus inicios. Pero como les digo, chicos, es una artrosis, una artritis muy infrecuente. Las artrosis, degeneración de las articulaciones, afectan a personas mayores de 45 años, preferentemente mujeres, y aumenta la incidencia con la edad. Su etiopatogenia es compleja, es una acumulación de causas a través de los años. Es decir, que la persona perdió elementos dentarios, se instaló una bruxomanía, o tuvo un accidente, no fue tratada a tiempo y con el detalle que corresponde. Entonces, es una sumatoria de causas a través de los años y se manifiesta luego de los 45, 50 años. Puede ser una sumatoria de traumatismos, infecciones, malformaciones y anomalías de desarrollo, parafunciones como bruxismo, incoordinación muscular crónica, mala oclusión. Esto tiene que hacerle conocer al paciente que es fundamental que se haga una rehabilitación de su cavidad bucal, porque la pérdida o desviación desviación mandibular por falta de elementos dentarios puede traer una mala función de las articulaciones y futura degeneración de las mismas. La suma de todos esos factores llevan al cóndilo a una posición más posterior, comprimiendo la zona bilaminal o de Fischer. Se produce isquemia con los cambios degenerativos en el tejido fibroso denso que cubre las superficies articulares. Estas superficies se despulen y erosionan, puede presentar aplanamiento, ebonización, osteofito. 2 minutitos, chicos. Aparece un reborde periférico, labiado característico. Y ahí se afecta todo, tanto el cóndilo del maxilar, el cóndilo del temporal y el menisco por la isquemia o falta de irrigación de la zona. Por supuesto que hay mucho dolor, chasquido, resalte articular
rugidos, traba articular, pero todo eso se alivia y bastante una vez que se le hace una rehabilitación dentaria completa. Es decir, se restituyen todos los elementos dentarios, sean con prótesis removibles o los famosos implantes tan usados y con tan buenos resultados que hay en la actualidad. Bueno, el tema de tumores no lo vamos a ver en esta oportunidad, pueden ser benignos y malignos, osteomas, condromas, osteocondromas, fibromixomas, hemangiomas, etc. Malignos, osteosarcomas, condrosarcomas, fibrosarcomas. Pueden ser por vecindad, como carcinoma parotídeo, o también pueden ser metastásicos. Y el síndrome que nos toca manejar nosotros, que es de nuestra competencia, es el síndrome de dolor y disfunción temporomandibular, también llamado síndrome de Costen, que es el primer otorrino que se dio cuenta que la oclusión influía en esos dolores de oído. También se le llama síndrome de disfunción temporomandibular, síndrome traumático temporomandibular, síndrome temporomandibular, con todos estos nombres lo van a encontrar en la bibliografía, o síndrome miofacial de dolor y disfunción. Cuando uno les pregunte cuál es la etiología, es simplísimo. Altera estrés, el paciente tiene que haber entrado en un cuadro de estrés, de hipertensión muscular tremenda y alteraciones oclusales. Si este paciente que tiene una malposición dental tremenda, realmente alteraciones oclusales, esos pacientes que se toman con soda, todo les resbala, todo, no se hacen problemas si la boleta de luz le llega en 20.000 pesos, imposible que se instale este síndrome, porque sus musculaturas están laxas, están tranquilas, no hay sobrecarga. Y a la inversa, un paciente que tiene una oclusión perfecta, tiene todos los elementos dentarios, tienen buenos, como se les dicen, buenos paragolpes, si se le desencadena este tipo de situación de hipertonicidad por una sumatoria de problemas en la vida diaria, la dentadura, cuando está en buenas condiciones, absorbe ese paragolpe de esa hipertonicidad muscular, así que tampoco se instala este síndrome. Así que este síndrome se instala cuando juegan los dos factores. Hay estrés y alteraciones oclusales. Es decir, una oclusión que no puede frenar, no puede absorber esa hipertensión muscular que causa el estrés. Cuando se le pregunte cuáles son los síntomas, es muy simple, son dos síntomas, dolor y disfunción. Síntomas, dos, dolor y disfunción. El dolor puede estar localizado en la articulación temporomandibular, que el paciente clarito le diga, doctor, me duelen las articulaciones y yo me las toco, es un dolor tremendo, o pueden tener otra localización, que es lo que los desorienta inicialmente a los otros profesionales. Se puede manifestar con dolor de cabeza en la zona temporal, oídos, base de lengua, zona cervical. Así que puede tener temporal, oído, región cervical, es decir, hasta la clavícula, puede estar doliendo, pero el origen está en la oclusión y el estrés. Y ese es el dolor, que puede ser localizado o a distancia. Y si es a distancia, ¿dónde se puede localizar? Es la pregunta, ¿no? Y la disfunción, puede haber limitación, por supuesto, el paciente no puede abrir la boca como uno desea para hacerle un buen examen, o puede venir con un trismus, que es la imposibilidad de abrir la boca en forma temporaria y dolorosa. Una vez que es tratado, listo, se libera esa traba. Puede venir con una desviación de la mandíbula hacia el lado más afectado, que es el síndrome de Dufour mental, para mover lo menos posible. Cuando uno le pide que abre la boca, el paciente abre, pero la articulación, la mandíbula se le desvía hacia el lado afectado porque trata de no mover esa articulación que es la más dolorosa. Puede haber chasquidos, crepitación, resarte articular en apertura y cierre. El resarte articular significa que no lo hace en un solo movimiento. El paciente comienza a abrir y siente que cambia la posición para poder terminar de abrir. Lo mismo en el cierre. Se llama que es como que el cóndilo salta,
porque hay una interposición anormal del menisco en el recorrido. O puede también haber subluxación, es decir, que no llega, la relación de ambos cóndilos no es la ideal, pero el paciente puede, después que pasa todo el cuadro, puede reposicionar esos cóndilos del maxilar a su posición normal. ¿Qué es el bruxismo? Este es el famoso bruxismo, y es una neurosis vinculada con la ansiedad, angustia, tensión emocional, es decir, el paciente que está con un estrés que normalmente es muy prolongado, el estrés es necesario, pero en el momento para quedarse quieto o para reaccionar de alguna situación de la que se tiene que defender. Pero cuando es prolongado y dura meses y el paciente se habitúa a dormir y a andar con los dientes apretados, ya se lo puede rotular como bruxismo, producido por esta situación de ansiedad prolongada. Es una hiperactividad no fisiológica. Tienen que hacerle entender al paciente, no es fisiológico andar con los dientes apretados. Ellos están tan acostumbrados que para ellos es normal. Así que al colocarle una plaquita mio-relajante, siente que hay una interferencia en el cierre oclusal, entonces tiene que aprender que no la tiene que vencer a esa interferencia, la tiene que aceptar, es decir, y relajar los músculos elevadores principalmente de la mandíbula. Se traduce clínicamente por el contacto oclusal repetido, constante o intermitente, que se manifiesta por el apretamiento, rechinamiento, golpeteo dentario, produciendo daños en los dientes. Es una pena realmente, porque es imposible después volverlos a su longitud original, periodonto y en la articulación temporomandibular. Y cuando es nocturna se la denomina fenómeno de Carolgi, que es muy frecuente. ¿Cuáles son las consecuencias del bruxismo? Hipersensibilidad dentaria por desgaste a nivel oclusal, incisal, abrasión gingival, movilidad y pérdida de dientes. Fractura de, no he puesto acá, pero han llegado a producir fracturas de implante los bruxómanos. Así que tienen que tener mucho cuidado en decir acepto o no a este paciente bruxómano para hacer una rehabilitación protética, porque está la fuerza que tienen, que vi casos en donde se produjo fractura de implantes dentarios. Se producen alteraciones de la articulación temporomandibular, con dolores de cabeza, cervical, espalda y al bostezar, esto ya lo saben, dolores de oído, vértigos, mareos y zumbidos. Todo esto puede traer aparejado el bruxismo. Puede producir trismo, que es la imposibilidad de abrir la boca en forma transitoria y dolorosa. Esta es una abrasión. Cuando ustedes ven el borde incisal sano, y acá ven semejante desgaste y la vertiente mesial del canino está toda astillada, el bruxismo, ¿hacia qué lado produce el desplazamiento de este paciente? Queda en evidencia que él bruxa lateralizando hacia la derecha la mandíbula. Es decir, llega la mandíbula no hacia adelante y hacia atrás en forma pareja, sino que la desvía hacia la izquierda, hacia la derecha, produciendo semejante desgaste de los elementos principalmente anteriores. Rehabilitar a estos pacientes es bastante difícil, más si no se pone un respaldo o un protector metálico para que no sigan desgastando o rompan la rehabilitación que hicimos para devolverle la estética a los elementos dentarios. En el caso de alteraciones de disfunción temporomandibular, es decir, del síndrome de disfunción temporomandibular, el paciente viene loquísimo de dolor, no puede abrir la boca, está enloquecido. Entonces lo primero que se hace es un tratamiento medicamentoso con analgésicos, antiinflamatorios, miorelajantes. No se puede trabajar en un paciente que no puede abrir la boca. Y ansiolíticos que tenemos permitidos, psicotrópicos como las benzodiazepinas. Una vez que a los 4 o 5 días el paciente se va relajando, tomó conciencia de cuál es su problema, qué es lo que desencadenó esta situación oral, porque realmente él no se da cuenta de lo que hace con su boca,
por las cosas que le pasan en su cabeza. Infidelidad, muerte de un hijo, de un padre, son muchos los problemas que pueden desencadenar un bruxismo o un síndrome de disfunción temporomandibular. Así que, en principio, lo tenemos que tranquilizar, lo tenemos que sedar y esos músculos tienen que volver a la normalidad. Una vez que vuelven, hay laxitud, hay distensión muscular como para que pueda abrir la boca, se toma una impresión, llegan a ver acá esta plaquita de policarbonato, que es lo primero que se puede hacer para que no se le dañen los elementos dentarios mientras hacen efecto los medicamentos. Y una vez que, es decir, que está relajado, si ustedes tienen buen manejo, pueden hacer las placas de recaptura de meniscos, reposicionamiento condilar, que lo hacen especialistas en articulación temporomandibular, que aquí en Tucumán sí hay. Derivarlo a terapia para que analice su situación emocional, psicológica, psiquiátrica, talleres de bioneuroemoción o psiconeuroemoción, es decir, para que analice qué lo llevó a esa situación de contractura muscular exagerada que está dañando todos sus elementos dentarios y termina también alterando su articulación temporomandibular. Así que una vez que el paciente lo sacamos de su cuadro agudo, hay que hacer una rehabilitación dentaria, pero lo importante es el tratamiento psicológico para aliviar un poco esa tensión emocional. Otros términos que se usan en esta patología son ¿qué es anquilosis? Es la limitación o abolición de los movimientos de una articulación. Según las estructuras comprometidas, se clasifican en intraarticulares o verdaderas, fibrosa óseo mixta, y extraarticulares o falsas, cuando están afectados los tejidos blando vecinos a la articulación, es decir, desgarro del ligamento, tendones, daño muscular o daños en la piel que le impiden esa movilidad normal, pero es una anquilosis falsa. Es decir, verdadera cuando están alterados las estructuras propias de la articulación temporomandibular. Producen bridas fibrosas que limitan el movimiento mandibular en las falsas. Y la etiología puede originarse como consecuencia de una artritis, un traumatismo maltratado, también puede ser congénita. Lo congénito realmente es muy frecuente en la articulación temporomandibular. Y este es un repaso de los términos técnicos que ya vimos anteriormente, que es el signo del Dufour mental, que es desviación de la mandíbula hacia el lado afectado en la apertura, en el síndrome de disfunción temporomandibular propiamente dicho. El de Murphy, el crecimiento unilateral de la mandíbula en las artritis traumáticas. El cara de pájaro, falta de crecimiento bilateral de la mandíbula, es decir, en su totalidad, en la enfermedad de Still, por ejemplo. Enfermedad de Bobilos, en la artritis reumatoidea en el adulto, signo de Bonnet, desviación de la mandíbula hacia el lado sano, por acumulación, ¿se acuerdan de esa colección purulenta dentro de la articulación? Pero una vez tratada la infección, el cóndilo vuelve a su posición. Hidroartrosis, acumulación de líquido, normalmente es líquido sinovial en la articulación. Hemoartrosis, derrame sanguíneo en la articulación. Chasquido es cuando hay incoordinación en la tracción del pterigoide externo, su superior con el inferior no traccionan en forma conjunta. Craquemar cuando hay ruidos articulares y resalte articular. Desplazamiento de la mandíbula en dos tiempos en el movimiento de apertura. Bueno, chicos, a 100 por hora, son las 7:17, se hizo larguísima, pero es la última clase de este año. Les dejo la bibliografía a donde pueden recurrir para ampliar estos temas, y es la verdad que es una disciplina, yo la vi simple, muy superficial, pero el especialista en articulación temporomandibular tiene que estudiar una exorbitancia, es un mecanismo bastante complejo y poco manejado por los especialistas, por los odontólogos acá en Tucumán. Así que espero que les haya servido de algo. Es un tema que es para profundizarlo. Las veces que vinieron a darnos charlas realmente impresionantes vinieron de Brasil,
Así que charlas que ustedes vean que del círculo, el colegio, la facultad, sobre patología de la articulación temporomandibular, vayan, porque realmente nunca van a terminar de conocer este mecanismo fino que tiene la articulación temporomandibular. Bueno, espero que hayan podido, ¿cómo se sale de aquí? Ahí está. Bueno, listo chicos, espero no van a poder rendir la materia, yo creo que son varias materias que no la van a poder rendir por la terminación tan tarde en el desarrollo de la misma, así que veremos si el año próximo, en cuanto estén listas las mesas, terminada, regularizada la materia, la pueden rendir, porque es una materia muy larga, muy compleja, demasiado fino, muchos detalles, así que traten de no dejarlas para años siguientes, que sea una de las primeras que la rindan porque es bastante compleja. Nos vemos, así que si Dios quiere, ya el año próximo, porque ya ustedes el martes próximo no van a la facultad, así que nos vemos en el año 2022. Hasta luego.